Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos. Qué alegría poder estar nuevamente en sus hogares, pero principalmente en sus corazones para escuchar la enseñanza que el Señor nos tiene preparada el día de hoy. Así que les damos las gracias por eso. Bienvenidos. Este tema es un tema fundamental. El tema es un ejercicio espiritual que nosotros debemos realizar, pues ojalá por lo menos una vez al año, porque esto nos va a permitir ver cómo va nuestro progreso a nivel espiritual. Así que antes de empezar, vamos a poner el programa en las manos del Señor. Así que acompáñenme por favor y digamos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta mañana queremos tener un corazón agradecido. Queremos darte las gracias por todas las bendiciones que nos has permitido vivir desde temprano, por el hecho de amanecer en una casa, rodeados de una familia, con la ilusión de despertar porque hay mucho que realizar, por el trabajo fuera del hogar o dentro del hogar. Lo que te suplicamos, Señor, es que cada cosa que hagamos lo hagamos con amor, lo hagamos con pasión, sabiendo que en nuestra día a día glorificamos tu nombre a través de nuestra vida, porque ese es el llamado. Gracias, Padre, y te suplicamos por las necesidades de tus hijos, eso que llevan en sus corazones, los anhelos, los sueños, pero también los problemas, los miedos, los ponemos delante de ti para que tú envíes a tu Espíritu Santo a consolar y a darnos paz. Padre, danos el entendimiento para poder comprender lo que hoy nos vas a mostrar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar a darle la bienvenida a algunos hermanos que ya están con nosotros. Por favor, solamente infórmenme si en YouTube está activo el programa, porque me está diciendo que no tengo conexión. Esas cosas raras que pasan, ¿verdad, hermanos? Pero no nos preocupemos, que de eso vamos a ver de qué manera lo resolvemos. Vamos a darle la bienvenida a Nilda. Dios te bendiga, Nildita. Bendiciones, estimada hermana Brenda. Un abrazo fraternal para ti también, Coquis. Dios te bendiga, Coquis. Qué alegría tenerte aquí desde Knoxville. Hola, linda Brenda, buenos días, Coquis. Anita, buenos días, Brendita, y esperando el tema de hoy, bendiciones, bienvenida, qué alegría tenerte aquí, Anita. Jordi, mi tía, linda mañana para recibir este bello mensaje de que Dios te siga, que bendiga. Gracias, Jordi. María Antonieta, bendiciones, amada hermana Brenda, esperando el tema de hoy. Pues estamos listos para empezar. Así que acompáñenme por favor en este tema que vamos a compartir en esta mañana, que lleva el título de la evaluación espiritual. Nosotros debemos realizar constantemente una evaluación. ¿Para qué son las evaluaciones, hermanos? Las evaluaciones principalmente son para que nosotros llevemos una guía, una medida, un parámetro, una idea de cómo vamos avanzando. El gran problema es que si no tenemos evaluaciones, no sabemos si vamos progresando, si no vamos progresando, si estamos estancados, y después vienen las tremendas noticias. Que normalmente son dañinas por no hacer este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, las evaluaciones médicas, que son necesarias. Nosotros constantemente debemos estar haciendo evaluaciones médicas, no para ver que estemos mal, sino para saber que estamos bien, y cuando hay algo alterado, pues empezar a tomar cartas en el asunto y pues seguir el tratamiento, etc.
Lo mismo pasa con el peso, cuando tú te das cuenta, estás 20 libras de más si no te estás evaluando constantemente. Lo mismo pasa en los estudios. ¿Qué pasa si a los niños no se les evalúa? Pues no se les enseña a estudiar, a aprender y tener ese parámetro de voy bien, voy mal. A nadie le gustan las evaluaciones porque nos da miedo enterarnos de que no nos está yendo tan bien o que no estamos tan bien. Pero las evaluaciones son indispensables. Y de igual manera, la evaluación espiritual es fundamental, queridos hermanos, porque que no nos vaya a tomar de sorpresa una muerte. Miren cuántas personas conocemos nosotros que un día estuvieron y al día siguiente ya no, amanecieron dormiditos o un accidente, una enfermedad, y sin evaluarnos espiritualmente, ese es el gran riesgo que podemos correr. Así que este programa lo dedicaremos a entender qué es lo que debemos evaluar, cómo debemos evaluarlo, para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto de no solamente es yo viera cómo rezo, yo viera cómo voy a misa, yo viera cómo escucho la palabra de Dios, sino que es qué ha hecho eso en mí, porque no solamente es el acto de hacerlo. El Señor dice en su palabra, no todo el que me diga el Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que cumpla mi palabra, aquel que viva con respecto a mi voluntad, y mi voluntad es que ustedes sean santos. Mi voluntad es que ustedes vivan una vida plena para la cual fueron creados, y por eso es importante este tipo de evaluaciones. Dice, esto fue algo que a mí me impactó, cómo la iglesia, que es madre, nos va orientando siempre a estar atentos a los días del año litúrgico. Acabamos de celebrar una fiesta muy importante para la iglesia, la fiesta de Todos los Santos, que nos empieza a introducir en el final. Vamos al final de año litúrgico que termina con la solemnidad de Cristo Rey. Cuando nosotros lleguemos a la solemnidad de Cristo Rey, que ya nos falta muy pocos, es más o menos en 2 semanas, estaremos llegando al final del año litúrgico. Nosotros no tenemos nuestras fechas, nuestro año litúrgico no va con respecto al calendario civil. Nosotros tenemos un año litúrgico que finaliza con Cristo Rey y empieza con el primer domingo de Adviento. Para nosotros termina el año en Cristo Rey y empieza en el primer domingo de Adviento. Y como todo lo que se hace bien tiene que evaluarse. Todo lo que se finaliza debe realizarse una evaluación para ver cómo nos fue, cómo lo hicimos, qué nos faltó, qué nos sobró, qué debemos componer, hay una alerta, cómo proponernos el inicio del nuevo año. Eso se hace en todo, hermanos. En el mundo, cada vez que se termina un año fiscal, la toma de inventario, el conteo de las utilidades, esto es indispensable. Quien no lo hace no va para el crecimiento, para la productividad, sino que va para la bancarrota. Y entonces, si esto es tan importante en el mundo, en los negocios, imagínense ustedes cuánto más para nosotros como hijas e hijos del Dios Altísimo. Así que la madre como madre, la iglesia como madre, lo que nos dice es, la liturgia del 1 de noviembre nos brinda la celebración de una de las fiestas más populares y entrañables, la festividad de Todos los Santos, donde hacemos cosas de tradición tan importantes en nuestro país, como ir a visitar a los parientes que ya partieron al cementerio. Yo personalmente soy más de
reunirme con ellos en la Eucaristía, donde se juntan las tres iglesias, la militante que somos nosotros, la purgante que está en el purgatorio pero ya es salva, y la triunfante que son todos aquellos que están delante de la presencia del Señor. Personalmente lo prefiero, pero dentro de la tradición está pues el cariño de ir a visitar al cementerio, las tumbas, ponerles flores, en los pueblos está llevarles comida, todo eso es una tradición. Pero a nivel espiritual, ¿a qué nos invita la fiesta de todos los santos? Y entonces la iglesia nos dice, la festividad de todos los santos y a la vez la ocasión para evaluar nuestra vida cristiana, mirando hacia adelante, hacia el final de la historia de cada uno y de la humanidad. Hermanos, nosotros tenemos una meta y la meta final, el culmen de nuestra vida es la vida eterna. Ahora, por favor, esto es un ejercicio que para mí es muy importante realizar. ¿Qué significa eternidad? ¿Cuánto tienes planeado vivir? Suponte que tú tengas planeado vivir 120 años. ¿Cuánto dura la eternidad? Es que la eternidad es un tiempo sin fin. Aquí vas a vivir tus 125 años, pero en la eternidad vas a vivir eternamente. Y la eternidad se gana en vida se gana la eternidad. No es después de la muerte vas a ir al purgatorio para ver si todavía logras hacer algo y entrar al cielo. No, queridos hermanos. La vida eterna se vive o se pierde, se gana o se pierde en la vida, en estos 120 años que vamos a vivir aquí en la tierra. ¿Por qué? Y eso es algo escatológico que les voy a explicar en este momento. ¿Por qué después de la muerte ya no hay salvación? Y esto lo tenemos claro en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Vengan a mí benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, estuve enfermo y fueron a verme. Díganme ustedes, después de muertos, ¿a quién vamos a ir a ver? Que está preso o está enfermo, o tiene hambre, tiene frío o tiene sed. Cuando nosotros muramos, todos nos vamos a enfrentar a un juicio personal y por lo tanto ya tú tienes ganado la vida eterna o la muerte eterna. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿A quién vamos a ir a ayudar nosotros cuando ya estemos consignados a la vida eterna o a la muerte eterna? Ya nadie necesita mi misericordia después de la muerte. Ya los que ganaron la vida eterna estarán disfrutando de la presencia y de ver a la misericordia misma cara a cara, y los que están condenados no se puede hacer absolutamente nada por ellos. Hermanos, de una vez les digo, es en vano que estemos orando por las personas que están en el infierno. Nosotros en la comunión de los santos oramos por los que están en el purgatorio, pero los que están en el purgatorio son personas que ya son salvas, únicamente están pasando por un proceso de purificación para aprender a amar perfectamente y luego poder pasar a la iglesia triunfante, que es estar cara a cara delante del Señor. Entonces, por eso es fundamental estas fechas litúrgicas. No solamente es el día para comer el fiambre o para ir a visitar a nuestros muertos, es el día de evaluación. Nosotros tenemos que sentarnos seriamente para ver cómo vamos en relación a ese final último. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Vamos avanzando hacia la vida eterna o vamos avanzando hacia la muerte eterna? Pero si no hacemos un alto en nuestra vida y la revisamos, nos va a tomar de sorpresa. Yo no sabía esto, yo no estaba enterado. Así que para los hermanos que están en el programa y aquellos que lo van a ver en diferido, y ustedes por favor que me van a hacer el favor de compartirlo, porque esto es algo importante, hermanos. Dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Hay muchas personas que ignoran lo que ustedes están escuchando y posiblemente hasta a ustedes mismos ya se les haya olvidado, y esto es algo fundamental que nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa del Señor es: si ustedes cumplen mi palabra, si ustedes escuchan mi palabra y la cumplen, ustedes podrán disfrutar del descanso, de la vida eterna, de la plenitud de la vida eterna. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo del 1 en adelante, porque no los estoy tomando en orden, sino que tomé unos y otros. Dice la palabra: mientras se mantiene en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, es una promesa. Debemos tener cuidado para que ninguno de ustedes quede excluido, porque también a nosotros como a ellos nos anunciaron la buena noticia. A ti y a mí se nos ha anunciado la buena noticia. Miren, hermanos, esto es algo que tengo que explicar nuevamente. Jesús nos salvó en la cruz, pagó nuestra deuda, nos redimió. ¿Qué significa esto? Nos rescató de la muerte. Lo que nosotros debíamos de pagar con la propia vida, porque la paga del pecado es la muerte, Él la pagó por ti y por mí. O sea, me dijo: aquí está el recibo, cancelada la deuda, tú puedes empezar de cero a vivir una vida plena, a vivir una vida en justicia, a buscar el reino de Dios. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es: el reino de Dios está cerca. Conviértete y cree en el Evangelio. Sí, Jesús murió por mí, pero yo debo aprender a vivir como salvado, como redimido. Es que no solamente es, qué alegría, Cristo murió por mí, así que ahora no importa lo que yo haga porque Él ya pagó mi deuda. No, queridos hermanos, la salvación es una opción, no es una obligación. Él me redimió, pero yo puedo volver a condenar mi alma, yo puedo volverme a vender, yo puedo perder la salvación al no vivir como redimido, al no vivir como salvado. Por eso dice la palabra, hermanos, no lo estoy diciendo yo. Escuchen nuevamente lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 1. Mientras se mantiene en pie la promesa sigue estando en pie. Mientras se mantiene en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, que es la vida eterna, cuando tú mueras y vas a descansar del sufrimiento, del trabajo, del dolor, de la enfermedad, de la corrupción, vas a entrar en el descanso de Dios, debemos tener cuidado. Si estuvieran delante de mí, les diría yo en este momento: repitan conmigo, por favor: debemos tener cuidado. ¿De qué debemos tener cuidado? Para que ninguno de ustedes quede excluido. ¿Excluido de qué? Del descanso de Dios, de la vida eterna. Podemos quedar excluidos. Porque también a nosotros, como a ellos, nos anunciaron la buena noticia. ¿Y en qué consiste la buena noticia? Les vuelvo a repetir: el reino de Dios está cerca. Ahora, está cerca. ¿Qué hacemos nosotros para entrar al reino de Dios? Conviértanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de creer, cambien su manera de actuar. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia. Crean en la buena noticia, que el reino de Dios está cerca. Ahora, no me va a dar tiempo porque esos fueron como 2 o 3 temas que dimos acerca del reino de Dios. Por favor, quien quiere entender esto, vaya a Conociendo al Amado. Ahí vimos varias enseñanzas de qué significa el reino de Dios y decíamos que el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es una intervención de Dios en mi vida que me permite tener un estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida? Estilo de vida del redimido, el estilo de vida de aquel que está salvo, y ese es un estilo de vida como el de Cristo Jesús.
La misión de todo cristiano es parecernos a Cristo Jesús. Y de eso se trata la evaluación. Señor, ¿cómo estoy hoy con respecto al año pasado? Ya voy a entrar nuevamente a Cristo Rey. ¿Cómo estoy? ¿He avanzado en el camino hacia la eternidad? ¿O he retrocedido? ¿O simplemente nada ha pasado en mí? Algo que mencionábamos en el curso del Reino de Dios es que donde no hay cambio, no está actuando el Reino de Dios. Y eso es algo que nos puede poner en alerta. Por eso dice la carta a los Hebreos, tengan cuidado, no vaya a ser que queden excluidos, porque también a nosotros, como a los que no creen, como a los que están excluidos, se les anunció la buena noticia. Entonces hay unos que creen y hay otros que no creen. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Vamos a empezar, no sé, yo les voy a ir informando a ver cómo el Señor lo pone en mi corazón, a las enseñanzas con respecto a la última encíclica del Papa Francisco, que estudia el corazón humano y divino de Jesús. Y se llama Nos ama, ese es el nombre de la encíclica. Y empieza a hablar muy profundamente del corazón. Y fíjense cómo dice aquí, si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. ¿Por qué dice no endurezcan su mente o su voluntad o las potencias, la voluntad y el discernimiento? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué habla de no endurezcan su corazón? Y de eso vamos a entrar a hablar un poco más, porque el Papa Francisco nos está exhortando, nos está gritando constantemente, sean humildes y cuiden su corazón. Y como dice la Sagrada Escritura, porque de él mana la vida. Entonces, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. ¿Qué significa eso? No se cierren y digan, no, eso no es así, yo no tengo tiempo para eso, no, yo lo hago de otra manera. Hermanos, no endurezcan el corazón a la palabra de Dios. Abramos, le estamos escuchando palabra de Dios. La carta a los Hebreos, Dios me está hablando y lo que te dice es, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Por tanto, esforcémonos por entrar en aquel descanso para que ninguno caiga imitando aquel ejemplo de rebeldía. Se los vuelvo a leer. Por tanto, esforcémonos por entrar en aquel descanso para que ninguno caiga imitando aquel ejemplo de rebeldía. La rebeldía de querer que las cosas sean como yo quiero. La rebeldía de que Dios actúe a mi favor siempre. De creer que Dios es misericordia y perdón y por lo tanto no importa lo que yo haga, me perdona aunque yo no me esfuerce por alcanzar el descanso. Hermanos, eso no es así. Dios es Padre. Y es un Padre justo. Por eso constantemente nos está llamando a ti y a mí. Y nos está hablando constantemente. Tengan cuidado, vigilen, cuiden, evalúen. No vaya a ser que queden excluidos de la vida eterna. ¿Por qué nos empieza a hablar la Madre Iglesia de esto en estas fechas? Porque esto es algo que a mí me encanta y ya se los he dicho varias veces, pero se los voy a repetir porque es indispensable que lo conozcan. ¿Qué significa el año litúrgico? Empieza con Adviento. Nace Jesús,
una etapa hermosísima, nos entra una etapa fuertísima después de Cuaresma y Semana Santa, donde se nos da la redención, y luego empezamos con un tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, para hacer vida a lo que hemos recibido, y todo nos va encaminando al final de los tiempos. O sea, ¿en qué consiste esto? En el año litúrgico es una preparación desde el nacimiento hasta el fin del mundo. La Iglesia nos enseña a estar preparados para el final de los tiempos. Y lo que nos dice es, si Dios viene en Cristo Rey, yo estoy lista. Entonces, la Iglesia como madre me va introduciendo en el Adviento para que yo nazca Cristo, para que yo me sienta redimido y viva como redimido y esté preparado para Cristo Rey. Cuando el Señor venga, se le llama parusía, cuando el Señor venga con poder y autoridad y separe a las cabritas de las ovejas. Año con año la Iglesia me mete en ese año litúrgico para que yo aprenda. No a comer fiambre solamente, hermanos, no a llevar flores al cementerio, no a hacer la corona de Adviento, otra vez corona de Adviento y nos preparamos para hacerla hermosa. ¡Qué lindo! Pero ese no es el objetivo. El objetivo es prepararnos para estar listos para que cuando nos toque, cuando seamos llamados, entremos al descanso de Dios. Porque de nada sirve que decores lindo, de nada sirve que reces mucho, de nada sirve que vayas a todas las Eucaristías, si en ti el reino de Dios no está haciendo nada. ¿Cómo sé que el reino de Dios está entrando en mí? Porque el reino de Dios es una intervención de Dios en mi vida, que me cómo estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy abarcando con mi actuar. Y entonces, cuando yo estoy consciente de esa evaluación, puedo empezar a entender qué cambios han habido en mí y qué cambios no hay en mí. Y tener una alerta y decir: despierten, hay algo que no está funcionando. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación del alma y el espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Fíjense, tan importante es el corazón, que cuando yo escucho la palabra y Dios me habla, lo que quiere la palabra, lo que quiere Dios a través de su voz es entrar hasta lo profundo de mí y hacer discernimiento. ¿Qué significa esto? Que principalmente yo pueda descubrir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones. Y si tú no estás consciente de qué estás sintiendo y qué estás pensando, cuando tú sientes, actúas. Y decimos cosas como: no sé por qué lo hice. Vera, no sé, no entiendo por qué estoy así. No entiendo qué está pasando en mí. Hermanos, para eso hacemos una evaluación espiritual. Para eso dejamos que la palabra de Dios entre. Esta carta a los Hebreos, estos versículos que acabamos de estudiar, deben ser esa espada. San Francisco de Asís, cada vez que se postraba delante del crucifijo, hacía una oración: Señor, ilumina las tinieblas de mi corazón. Porque muchas veces nuestro corazón está en tinieblas, es más, no lo conoces. No entiendes, no sabes. Y por eso es tan importante. Qué hermosa encíclica la del Papa Francisco.
del Exit Nos se llama, nos ama. Y cómo nos invita a conocer nuestro corazón. Porque cuando conocemos el corazón de Jesús, también conocemos nuestro corazón. Discierne sentimientos y pensamientos del corazón, no hay criatura oculta a su vista, todo está desnudo y expuesto a sus ojos, a ella rendiremos cuentas. Por eso, queridos hermanos, es que el Señor constantemente quiere iluminar nuestro corazón, porque Él no puede invadirlo, porque Él respeta nuestra libertad. Y nosotros debemos conocer lo que hay dentro para poder abrirlo delante del Señor y pegar un grito y decirle: Señor Jesús, ten compasión de mí, como lo hizo el ciego Bartimeo, como lo hicieron los leprosos. Ten piedad de nosotros, porque vemos que estamos leprosos, porque vemos que estamos ciegos. Ilumínanos para que podamos abrir nuestro corazón y dejarte actuar en nosotros. Y que de esta manera estemos conscientes de que esta preparación nos lleva a la meta, que es la vida eterna. Porque, queridos hermanos, tú y yo corremos el riesgo de perder la vida eterna, de quedar excluidos de la salvación. Y no por Cristo, Él ya hizo lo que tenía que hacer, sino por nuestra misma ignorancia o por nuestro descuido. Descuidamos el corazón, descuidamos lo que significa conviértanse y crean en la buena noticia. Y nos conformamos con hacer y no con vivir. Queridos hermanos, los 10 leprosos llegaron con Jesús. Jesús curó a los 10, pero de esos 10 solo uno fue salvo. Los otros sanaron físicamente y fueron a cumplir con la ley, se presentaron ante el sacerdote los revisó, los integró nuevamente a la familia, a la comunidad, pero el único que recibió la salvación fue aquel que reconoció que Dios es un Dios de misericordia. Dios no es el Dios únicamente que está para hacerme milagros, hermanos. Dios nos sirve para hacernos milagros. Y ahí es a lo que a mí me impresionó. ¿Se recuerdan del curso de Santo Tomás que les comenté que había recibido y que estoy compartiendo con ustedes constantemente? Y el curso dice, Santo Tomás de Aquino dice: Dios no nos sirve. Dios no es útil, porque Dios no me puede servir a mí. Dios no me es útil a mí. Dios es el ser, el todopoderoso. Yo soy la criatura, yo soy la que le debe servir, yo soy la que le debe ser útil, no Él a mí. Dios no está para hacerme los milagros que tú constantemente estás poniendo delante del altar. Entonces Dios te es útil, entonces no es Dios. Porque al Dios que nos presenta Jesucristo es el Dios al cual yo debo con agradecimiento elevar mi corazón y decirle: Señor, dame entendimiento para poder vivir la buena noticia y para poder ser yo portador de la buena noticia. Para ustedes que ya meditaron en la liturgia de esta mañana, ¡wow! ¡Qué cosa más hermosa! Dice: Señor, haznos brillar como estrellas. Filipenses capítulo 2. Haznos brillar como estrellas en medio de tanta oscuridad. Hermanos, la buena noticia es: el reino está cerca, está en mí, y por lo tanto yo debo empezar a brillar como estrella y llevar y portar el reino. O sea, no simplemente es: Jesús me sanó de la lepra, yo fui al templo, seguí cumpliendo la ley, seguí en mi familia, seguí en mi comunidad, pero en mí no pasó nada.
uno solo, descubrió la misericordia de Jesús. Y dice que todo el camino pasó glorificando a Dios y dando gracias hasta que llegó delante de Jesús a postrarse delante de Él con un corazón agradecido, con un corazón que reconoció su misericordia. Y todavía Jesús dice, ¿y no eran 10? ¿Cómo es posible que solo tú, que eres samaritano, hayas regresado a dar gracias? Jesús estaba extrañado de nuestro corazón tan duro, que pensamos que Dios está para servirnos. Ya me curó, ya, hasta la próxima vez que necesite algo. ¿Cómo es posible, hermanos? Es que Dios no es útil. Dios es Dios. El útil debo ser yo. Y entonces este leproso llegó agradecido, con un corazón abierto. Y Jesús le dice, levántate, vete. Ahora, eso es un mandato. Levántate y vete, ahora sé tú luz, ahora lleva tú el reino. Y le dice, tu fe te ha salvado. Los otros 9 quedaron sanos de la lepra. Este no solamente quedó sano de la lepra, este salvó su vida por la fe, por reconocer la misericordia de Dios. Entonces, queridos hermanos, la palabra debe penetrar nuestro corazón y debemos hacer un alto y pensar, ¿por qué digo yo que amo a Dios? ¿Por qué busco yo a Dios? De verdad, siéntense, apunten la pregunta. No nos va a dar tiempo en estos pocos minutos que nos quedan de hacer toda la evaluación. Yo únicamente les voy a dar las herramientas. ¿Por qué dices que amas a Dios? ¿Por qué? Pero sean sinceros, hermanos, por favor. Este examen no se lo van a entregar a nadie más que en primer lugar a ti, para que Dios pueda ver la verdad. Él sabe la verdad, pero lo importante es que tú la reconozcas y abras tu corazón con humildad y sencillez. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Porque quieres un milagro? ¿Porque quieres que Dios te bendiga? ¿Porque quieres ser feliz? ¿Porque no quieres sufrir? ¿Porque quieres prosperidad? ¿O buscas a Dios porque descubriste de tal manera su amor que Él te permitió amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma? Y tanto lo amas que hiciste tuya su misión de instaurar el reino. Y entonces buscas con anhelo que tu corazón sea como el corazón de Jesús, para donde quiera que tú vayas pueda haber un poquito de luz en medio de la oscuridad. Le clamo al Señor que con humildad podamos reconocer si realmente esa es nuestra experiencia como cristianos. Y espero, de verdad le clamo al Señor, que con humildad permitamos que estos versículos hayan traspasado nuestro corazón y te hayan permitido a ti y a mí poder ver cuáles son los pensamientos y sentimientos en relación a nuestra fe, en relación a nuestra vivencia con Dios. ¿Por qué estamos? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué escuchamos la palabra? ¿Por qué vamos a la Eucaristía? Porque si no es por amor, muy poco estamos haciendo. Dios ama y siempre hace milagros, pero hace milagros para que yo pueda descubrir como el leproso cuán grande es su misericordia y postrarme delante de sus pies y decirle: te amo, te bendigo y te glorifico, porque yo siendo quien soy y tú tan grande, me amas y tienes misericordia de mí. Señor, úsame. Señor, que yo sea un instrumento para ti. Amén. Muy bien.
¿Cómo van con su evaluación? Ojalá estén apuntando para que en su momento de oración personal puedan profundizar más en esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que el Papa Francisco nos recuerda en una encíclica, perdón, en una exhortación apostólica publicada hace más o menos unos 2 años, que se llama Llamados a la Santidad? En el numeral 10 nos dice: lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado que te dirige también a ti: sean santos como yo soy santo. Dice el Papa Francisco: no se conformen con ser buenos y renuncien a ser santos. Mi evaluación entonces debe consistir en darme cuenta cómo he caminado durante este año a ser un poquito más santo que hace 365 días. ¿En qué he progresado espiritualmente? Y que la pregunta clave debería de ser: ¿cómo me parezco más hoy a Jesús que hace 365 días? ¿En qué ha progresado mi corazón, mis pensamientos, mi estilo de vida, mis renuncias? Esa es la evaluación, hermanos. Porque no debemos, no, yo sí soy un poquito mejor, viera, yo ya, no, es que no te debes conformar con ser buena o bueno y renunciar a ser santo, porque el llamado es a ser santos como Él es santo. Por eso es que debemos parecernos a Jesús. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación como la vida sacramental, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino, dice el Concilio Vaticano II. ¿Qué significa? En tu estado, allí, en tu estado de enfermo, o en tu estado de preso, o en tu estado de ama de casa, o en tu estado de profesional, o en tu estado de madre, o en tu estado de mujer entregada y consagrada, cada uno. Es que el llamado es en esa vocación, en esa realidad que tú vives, en esa realidad debes ser santa. Debes ser santo. No debes cambiar tu realidad. No es que yo para ser santo debo ser monja, yo para ser santo debo cambiar, No, allí donde estás. Tú tienes la oportunidad de ser estrella y brillar y llevar luz en la oscuridad. Muchas veces decimos: no, hermana, yo para ser santo debo cambiar de trabajo porque estoy en un trabajo indigno, estoy en un trabajo. ¿Y no será que puede ser luz y llevar salvación a ese lugar donde ningún otro santo puede entrar? ¡Wow! ¿No te has puesto a pensar en eso? Que posiblemente el Señor te quiera usar como instrumento para llevar luz a esos lugares de oscuridad. Muchas veces decimos nosotros mucho chisme: yo me quiero cambiar porque sí, y no te has pensado que a lo mejor tú eres ese granito de mostaza que Dios siembra para crear un tremendo arbusto e instaurar el reino. Entonces no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables, porque la tentación es esa, que cuando pensamos en ser santos nos comparamos con Santa Teresa de Ávila, con Santa Teresa de Calcuta, con San Juan de la Cruz, con San Francisco de Asís, y entonces ya nos desanimamos porque decimos: ay, no, hermana, lo que a mí me falta. No, mejor yo sigo luchando por no ser tan mala. No se conformen con ser buenos y renuncien a ser santos, porque el llamado es a cada quien en su realidad, en su historia y en su hoy.
Hay testimonios que son útiles para motivarnos, o sea, ver vida de santos nos motiva porque vemos que ellos no eran perfectos, que tenían su historia, su vida de dolor, de sufrimiento, de pecado. Entonces deben motivarnos, pero no para tratar de copiarlos. No es un copy-paste. Yo soy el copy-paste de Santa Teresa de Ávila. No, es para motivarnos y descubrir el llamado cada quien en su historia, porque esto hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Dios te quiere santa y santo allí donde estás, en tu realidad, en esa realidad. Dios te quiere santo. Pero miren, el ser santo no es únicamente, ay, hoy sí ya, que me pongan la aureola. No, la santidad se gana en la medida que te pareces a Jesús y puedes llevar el reino de Dios ahí donde tú estás. Puedes llevar paz, puedes llevar consuelo, puedes llevar amor. La santidad se logra a través del amor. Y el hecho de estar aquí debe ser aprender a amar como Jesús ama. ¿Fácil o difícil? Imposible. Si no fuera por lo que dice el Señor aquí, miren, pues aquí nos lo dijo. Dice, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación. O sea, todo lo que necesitas para salvarte, Dios te lo dio a través de la gracia, de los dones, de los carismas, de las virtudes, de todo eso. Todo eso te equipa para poder vivir un camino de santidad. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí. Si tú eres ama de casa, saca lo mejor de ti. Si tú eres repartidor, sacar lo mejor de ti cuando repartes y poder llevar una sonrisa y un Dios lo bendiga. Aquí está su paquete, pero yo he clamado para que este paquete venga con bendición para usted. Ay, hermanos, es que debemos aprender a que somos instrumento de amor, de consuelo, de motivación, de esperanza, en cada quien en su trabajo, cuando tú despachas, cuando tú atiendes, cuando tú prestas un servicio, cuando tú haces servicio al cliente, esa sonrisa. Todos estamos llamados a ser santos en nuestra realidad, sacar lo mejor de nosotros, aquello tan personal que Dios ha puesto en cada uno. Sí, hombre, es que si a mí el Señor me hubiera hecho como Santa Rosa de Lima, Dios te hizo perfecto, perfecta, para tu camino muy personal de santidad. Que no lo quieras descubrir, que tengas cerrado tu corazón a lo que Dios te está diciendo hoy. Ya no es responsabilidad de Dios. Por eso la carta a los Hebreos dice, no endurezcan su corazón. Porque si al terminar este programa tu corazón sigue pensando que Dios está y que tú te acercas a Él para que Él haga tus milagros, los milagros que tú le pides, tienes un corazón endurecido. Dios no está para eso. La palabra nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no busques la añadidura antes de escuchar la palabra y dejar que esa palabra te dé luz y pueda demostrarte lo que piensas y lo que sientes. Y entonces empezar un camino de conversión. Queridos hermanas, queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de este programa? Que tú puedas sentarte después de este programa cuando tengas tiempo, puedas decirle, Señor, quiero abrir mi corazón, revélame mis sentimientos y mis emociones y decirte, Señor, estoy mal aquí. Señor, he mejorado aquí. Señor, te necesito aquí. Pero principalmente entender que el ser cristiano no es ser perfecto porque no pecas, porque no, el ser cristiano es asumir la misión de Jesús, de instaurar el reino,
brillando donde quiera que estés, donde quiera que el Señor te ponga, ser ese rayito de luz que ilumina la oscuridad. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Amado Señor, ilumina las tinieblas de nuestros corazones. Permítenos ver lo que no vemos. Permite sanar lo que está enfermo. Permíteme, Padre, que pueda reconocer que mi corazón está endurecido, porque yo quiero creer lo que quiero creer y quiero saber lo que quiero saber. Pero muchas veces me cierro a tu voluntad, a tu llamado, a tus designios. Busco únicamente tu misericordia y me olvido de agradecerla poniéndome a tu servicio y termina sirviéndome a mí. Y yo únicamente siendo receptor de tu servicio, pero yo no me pongo a tu servicio. Permite, mi Dios, que hoy con humildad podamos decirte, no importa que mi servicio sea pobre y pequeño, pero quiero ponerlo a tus pies. Señor, si me necesitas, úsame a mí. Gracias por haber hablado, gracias por haberme iluminado. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este programa. Por favor, compártanlo, porque nos surge entender que es necesaria hacer la evaluación espiritual. Que Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Para invitaciones, escribir al correo electrónico brendahernandezb@gmail.com. Dios te bendiga.